plantearse desafíos al comienzo del año. It's always grateful to set some challenges at the beginning of the year. Y justamente en Isaías And in Isaiah, nos llama ciertamente a reconstruir nuestra vida y limpiar nuestros caminos. it calls us to rebuild our lives and to cleanse our ways. Y con todo esto de los viajes, porque venimos de Texas, And with all the things of travels, because we're coming from Texas, de andar visitando a muchos hermanos, and be visiting different friends and brothers, sisters, pudimos observar cómo las personas se preparan para recibir a un invitado. we could observe how people prepare to receive a guest. Y me imagino que ustedes también se preparan para recibir un invitado. And I imagine that you also prepared to receive some guests. Mi esposa se prepara para recibir un invitado. My wife often prepares herself or the house when we expect guests. Vivimos en un mundo lleno de desafíos, incertidumbres y caos. We live in a world full of challenges, uncertainty, and chaos. Las noticias nos bombardean con conflictos, divisiones y problemas sin solución. The news bombards us with conflicts, divisions, unsolved problems. Y no solamente en el mundo exterior. And not just in the outside world, Muchas veces en nuestro interior también enfrentamos tormentas, ansiedades que parecen incontrolables. many times in ourselves, we face storms, anxieties that sometimes feel uncontrollable. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿dónde puedo encontrar esa verdadera paz? And the question that many people ask is, where can I find that peace, the true peace? ¿Cómo puedo experimentar restauración cuando siento que todo está roto a mi alrededor, incluso dentro de mí? How can I experience that restoration when everything around me feels broken? Y como ya leyeron recién Isaías, vamos a orar. And as we read Isaiah, now we're going to pray. Padre, guía este momento, Father, guide this time. que tu palabra sea cayendo en tierra fértil May your word fall in our heart para que podamos ver frutos en un futuro. so we can see fruit in the future. Padre, guía en nombre de Jesús. Guide this Amén. time. In Jesus' name, amen. Y para poder entender un poco este pasaje que leímos, So to understand this passage that we read, debemos ir un poquito atrás en este libro de Isaías. we need to look back to the book of Isaiah. Isaías es un libro donde vamos a encontrar juicio y también esperanza. This book alternates between judgment and hope. Vemos también que Dios destruye a algunos pueblos a causa de la idolatría. We see God destroying certain nations due to idolatry. En Isaías 56:9, In Isaiah 56:9, ahí se describe a un pueblo corrupto, idólatra. it describes a corrupt and idolatry people. Y este pueblo era Israel. And this people was Israel. En Isaías 56, del 9 al 12, In Isaiah 56, from 9 to 12, en estos últimos 4 versículos, there's 4 verses. Isaías nos cuenta cómo los líderes fracasaron absolutamente por el cuidado de su pueblo. It tells us how the leadership or the leaders fail for the care of their people. Si quieren después estudiar en sus casas, desde el capítulo 56 al capítulo 59, So if you want later, or further in your house, if you want to study from chapter 56 to 59, se van a dar cuenta cómo Dios va a seguir exhortando a su pueblo por sus pecados. you'll see how God continues to rebuke Israel's sins. Y ya en el capítulo 57, que para mí es uno de los capítulos más tristes, And chapter 57, that particularly, it's a heartbreaking chapter y esto porque las personas se estaban alejando de Dios because people was turning away from God y estaban entregándose a la perversión y también a la idolatría. and they were embracing perversion, idolatry. Y del versículo 1 al 13 del capítulo 57, Verses 1 through 13 of chapter 57, simplemente describe cómo se convierte un pueblo it describes
how people convert cuando sus líderes son corruptos. to idolatry when their leaders are corrupt. Y tenemos ejemplos, And we have some examples. el adulterio, la Adult- hechicería, Adultery, sorcery, la crueldad. cruelty. Así se estaban comportando los de Israel. They were having this behavior. Pero en el versículo 13 muestra que Dios mantiene las esperanzas en las personas que ponen la confianza en Él. Yet in verse 13, there's hope for those who trust in God. Entonces, teniendo esto en mente, podemos llegar al capítulo que estudiaremos el día de hoy, So with this in mind, we can get to the chapter we are studying today, donde Dios va a dar respuesta a toda la rebelión, a toda esa corrupción y también a la idolatría que estaba pasando ahí. where God responds to rebellion, corruption, and idolatry that is what's Entonces going on there. tengamos en nuestra mente que debemos eliminar todos los obstáculos para llegar a la reconciliación con Dios. So keep in mind that we must rebuke or remove obstacles to have reconciliation with God. ¿Y a qué me refiero con una reconciliación? A una cercanía con Dios, And I mean drawing closer to God, to Him, a una dependencia completa hacia Él. complete dependence on Him. Y el primer punto que vamos a estar viendo el día de hoy es preparar el camino. So the first point today is preparing the way. Si se fijan, dice, reconstruyan el camino, quiten las rocas y las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver del cautiverio. So if you see verse 14, it says, rebuild the road, remove the rocks and stones so my people can return from captivity. Así como yo, mi esposa y cada uno de nosotros nos preparamos para recibir a alguien, Just as we prepare to welcome someone into our homes. en la antigüedad era lo mismo. In the ancient times, people prepared the roads for kings. Yep. Siempre que algún rey visitaba un pueblo, Always that, all the time that kings visited a town, este pueblo se encargaba de limpiar los caminos, they cleaned the ways, the roads, de tratar de que cada estorbo que estuviera al paso, como piedras o grietas, fueran arregladas. yeah, all the stones or obstacles were removed and just leave that okay. Para que este rey llegara con bien hasta el lugar de destino. So the king can get safely to that place. Incluso ponían guardias en diferentes puntos para resguardar a esta persona. Even they put some words to care that king, the person. Y algo interesante, que no solamente en este capítulo encontramos que Dios les dice que limpien sus caminos, And God says, clean this road, this way. sino que en Isaías 43, en Isaías 62:10, usted lo puede leer después, Then you can read Isaiah 43 62:10, and 62:10. You can Entonces- read about this. nos está diciendo claramente, limpien su vida de tal manera que puedan presentarse delante de Dios puros y sin manchas. So it says, clean your way so you can present upon God pure and without stain. Pero lo más hermoso, lo más espectacular, que a pesar de su idolatría, The good thing or the best thing about this, apart from their idolatry, Dios aún le da un mensaje de esperanza, de que analicen su vida God gives them or extend hope to examine their lives y quiten todo lo que les pueda hacer tropezar o desviar en su caminar. and remove anything that can cause them stumble. Y en esta época hace referencia a la idolatría, a la hechicería, a la generación de adulterio, And it's talking about this sorcery and adultery and idolatry. y usted lo puede leer ahí en Isaías 57, del 1 al 13, donde va a mostrar la real condición de Israel. And you can read this from 1 through 13, that it shows the real condition of Israel. Y si lo trasladamos a nuestra época, If we take this to our time, ¿qué es lo que no nos deja avanzar? ¿Qué es lo que no nos deja caminar? what prevents us from walking with God? Dios, en su misericordia, al igual que en ese tiempo con Israel, God in His mercy, as well as with Israel, nos dice, limpien sus caminos para estar correctos. God says, clean your ways to be correct. ¿Qué es lo que no nos deja avanzar para llegar a tener una comunión perfecta con Dios? What prevents us from having a perfect communion with God? ¿A qué me refiero con una comunión perfecta? What do I mean with a perfect communion or relationship?
a depender completamente de Él. depend on Him completely. ¿Y a qué me refiero a depender completamente de Él? And what does it mean? A que todo lo que hagamos sea bajo su voluntad. That all we do is under His will. Y muchas veces nuestra familia, Many times our el families, dinero, money, los amigos, friends, las fiestas, parties son las cosas principales que no nos dejan avanzar. are the main obstacles that don't let us continue. O quizás nos estancan en nuestro crecimiento espiritual. Or maybe that stops or pause our personal growth. El mismo orgullo. The pride. Una pregunta, Question. ¿cómo formamos en nuestra vida el orgullo? How do we make in our lives the pride? El orgullo lo formamos nosotros con cada piedra que tiramos enfrente We de make nuestro it. camino. We make it with every stone that we put in our way, in front of us, Para que nosotros no podamos avanzar y no buscar a Dios. so we cannot continue and we cannot search God or look for God. Y como consecuencia el orgullo destruye familia, iglesias, amistades, matrimonios, trabajo. So pride destroys families, churches, friendship. El orgullo, como dice un autor, es el infaltable vicio del necio. As one writer says, pride is the unfailing vice of the foolish. Entonces, ¿está dejando que Dios limpie en su vida? So are you allowing God to cleanse your life or our lives? Y Dios pide eso para su pueblo Israel, que no sean orgullosos. So God asked that to Israel, don't be orgullosos. I forgot. Sorry? Proud, yes. Y que limpien sus caminos para volver a la reconciliación con Él. And clean your ways to have reconciliation with God again. Y de la misma forma para nosotros, And the same way with us. quitemos todas esas piedras que están delante de nosotros, todos esos tropiezos. Remove all those stones that are in front of us. Pero algo importante, no seamos de piedra de tropiezo para las demás personas. But something important, don't be a stone for somebody else. Porque muchas veces somos nosotros los que no dejamos avanzar a las demás personas. Because sometimes it's us that we don't let us or don't let other people continue their lives. Debemos ser minuciosos en revisar cada grieta que hay en nuestro interior. So we should be very detailed in examine us, all the obstacles that we can put to other people, Para que no haya derrumbes y no nos haga detenernos o volver quizás atrás. so it doesn't stop us or get us back in our lives. Y podemos preguntarnos por qué a veces somos nosotros mismos los que no queremos avanzar. So the question is, why is us that we don't want to continue to go forward? Y es por el simple hecho de que no, en nuestro interior, hay algo que no está sujetado a Dios. Because there is something in us that is not holding to God. Sino que la hemos limitado o acomodado a nuestra conveniencia. So we have limited that or put that in our convenience. Y dado esta condición, And in this condition, no podemos ver las bendiciones del Señor que tiene preparado para cada uno de nosotros. we don't see the blessings that God has for all of us. Y que podamos reconocer la grandeza de Dios. And we can recognize the greatness of God. Y de esto trata el segundo punto. And this is the second point about De Isaías 57, del 15 al 16. Isaiah 57, 15 through 16, the greatness of God. Y una de las preguntas que me surge viendo estos versículos, So one question that ¿cómo come to podemos my mind ver, is, cómo podemos ver la grandeza de Dios? how can we see the greatness of God? Israel, a través de la humillación, de la aflicción, a través de la destrucción, Israel, through destruction and humiliation, él pudo ver la gloria de Dios. he could see the glory of God. Pero a través de su arrepentimiento genuino. But through repentance, Dios va a estar con el humilde, como lo dice el versículo 15.
God will be with the humble, as it says in verse 15. Y Dios mandó a su Hijo con un gran ejemplo de humildad. And God sent his son as an example of humility. Jesucristo dijo, no puedo hacer nada sin la dependencia del Padre. Jesus himself said, by myself I can do nothing without the Father. Juan 5:30 John 5:30. dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. It says, by myself I can do nothing. I seek not to please myself, but him who sent me. Si solo tuviéramos ese pensar en nuestras mentes, If you only had that thought in our minds, el hacer la voluntad de Dios, muchas veces solo lo decimos to fulfill God's will, we just say it porque lo tenemos en nuestra mente, Because- pero no ha bajado a nuestro corazón. because it's in our mind, but it hasn't gotten to our heart. Dios va a estar con el humilde. God will be with the humble. Santiago 4:6 y 10 James 4, 6, and 10. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes y humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Sorry, I don't have those verses. James, Santiago 4:6. let me read it. Yeah. I don't have those verses here. Okay. James 4:6. 4, 6, yeah, to 10. Continuación. ¿Lo leo nuevamente? Yes. Ok. Okay. James 4, 6, it says, but he gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Verse 10, humble yourselves before the Lord, and he will exalt you. Entonces, pensando en este versículo, nosotros en nuestra necesidad, en nuestra angustia, podemos ver la gloria de Dios. So in our need, we can see the glory of God. Porque mientras gozamos de las bendiciones, no nos acordamos de la grandeza de Dios. While we have or rejoice in the blessing, we don't remember the presence of God. Y en la esperanza que se muestra en el versículo 14, And hope that shows verse 14. se puede ver la acción en este versículo. You can see the action in this verse. La única manera de ver la gloria de Dios es a través de la humillación y el arrepentimiento. No The hay o- otra forma. The only way to see the glory of God is through humble and repentance. Isaías 57:16 dicen, pues no pelearé contra ustedes para Isaiah siempre. 15, verse 15 says, 57:16. 57:16 it says, I won't fight with you forever. No estaré siempre enojado. I won't be mad at you always. Si lo estuviera, moriría toda la gente. Sí, todas las almas que he creado. Y es muy lindo lo que Dios les dice. No estaré enojado con ellos. 16 says, for I will not contend forever, nor will I always be angry, for the spirit will grow faint before me, and the breeze of life that I made. Piense un poquito, Dios no estará enojado con ellos. God won't contend forever with them, won't be angry forever. Dios creó a Israel para su gloria. God created Israel for his glory, Y Él conoce cada uno de sus límites. and he knows all their limits. No los va a destruir de manera completa, He won't destroy completely, sino que encontrará una manera de sacarlos adelante por lo que están pasando. so he'll find a way to make them come great again. Y Dios nos creó a cada uno de nosotros para su gloria. And God created all of us for his glory. Y de la misma manera conoce cada uno de sus límites. And he knows all of our limits. Y conoce cuánto podemos dar nosotros por la obra de Dios. And he knows all what we can do for his work. Y no me refiero a lo monetario, And I'm not talking about money. sino que a nuestra entrega como servidores. It's in our service. Él conoce hasta qué punto somos capaces de soportar.
He knows our limits in struggling and supporting. Porque así como Dios tuvo misericordia con Israel, As God had mercy with Israel, también la va a tener con cada He uno de will, nosotros. He will have mercy with us. Pero solo si somos humildes y con Only- un corazón moldeable. Only if we are humble. Entonces, teniendo esto en mente, With this in mind, que Dios le dice a su pueblo Israel, limpien el camino y vuelvan con un corazón humilde, with this in mind, that clean your ways and come in humility, vamos al tercer punto. we go to the third point. Y vemos un contraste entre el enojo de Dios y la misericordia de Dios. Now we have a contrast between the mercy of God and the anger of God. Y a través de todo el libro de Isaías, And through all the book of Isaiah, podemos ver el orgullo de parte de Israel. we can see the pride of Israel. Y Dios levanta a Israel, pero luego se desvía y nuevamente Dios los castiga. And God put Israel on high, but they just take another way, and Y se va repitiendo lo mismo. it repeated one every time. Ellos se levantan, pero siguen por el mismo camino. They come good again, and they continue the same way. Pero no quiere decir que Dios es ingenuo al pecado It doesn't mean that God doesn't know that they are sinning, o que Dios mira el pecado con unos lentes negros donde no puede ver, or that God is not seeing their sins. porque Él sabe que ellos se siguieron apartando de Él. He knows that they continue going apart from Him, A pesar de que Él les advirtió y los castigó. despite He punished them. Él sabe la condición de cada uno de nosotros. He knows our conditions. Él conoce nuestros corazones, lo que pensamos, lo que queremos para nuestras vidas. He knows what we think and what we want for our lives. Y saben algo interesante, que muchas veces cuando hacemos algo malo, When we do something wrong, lo hacemos escondiendo de algún hermano o del pastor. we do it so the pastor or a brother don't know or doesn't know. Y no nos damos cuenta de que Dios está ahí mirándonos. But we don't realize that God is looking at us. Y es en Él en que debemos tener temor. It's in Him that we have to fear. Y aún así, en esa condición, Dios nos tiende una mano. And in that condition, God has mercy. En la condición que se encontraba Israel, In the Dios, same condition as Israel, Dios es asombroso. God is amazing, awesome. Fíjense en el versículo 18. Look at verse 18. Es maravilloso. A mi parecer se puede observar la misericordia de Dios en todo su esplendor. We can see the mercy of God. Versículo 18 dice, he visto lo que hacen, pero aún así los sanaré y los guiaré. Verse- Consolaré a los que se lamentan. Verse 18 says, I have seen his ways, but I will heal him. I will lead him and restore comfort to him and his mourners. Me llama mucho la atención lo que Dios dice, porque dice, yo he visto lo que hacen. I have seen what you do, says God. ¿Qué merecemos cada uno de nosotros por lo que hacemos diariamente? What do we deserve for what we do every day? Yo creo que la muerte. We deserve death. Vemos la misericordia de Dios, que aún la condición que nos encontramos, We see the mercy of God, quizás alejados, despite our condition, maybe apart from him. o lo buscamos solamente cuando lo necesitamos, And we are far from him, and we seek him when we need him. el humillado nos va a recibir. But he will receive us. Y la única manera en que Dios nos puede sanar a nosotros es a través de la humillación. And the only way that God can heal us is through humility. Cuando estamos bien humillados, nos damos cuenta recién de lo que Dios puede hacer dentro de nosotros. When we are really humble, we can see what God can do in our lives. Y lamentablemente necesitamos la humillación para ser sanados. And unfortunately, we need humility to be healed. Y muchas veces Dios nos da un remesón, nos mueve el piso, nos aprieta un poco And sometimes God moves our floor para poder seguir por el camino correcto. so we can continue or go forward the correct path. Pero al igual que Israel, nos desviamos nuevamente. But as Israel, we take another way sometimes. La única manera de sanar es aplastar nuestro orgullo The only way is to put aside the pride. y muchas veces
Esperamos el dolor para encaminar nuestras vidas. And sometimes we have pain to put our lives back again in the path of God. Hermanos, lo viví I experienced that myself. y no es sano esperar el sufrimiento para acercarnos y reconciliarnos con Dios. And it's not good to expect pain Y to si, reconcile y si with tú te God. encuentras en este momento pasando por alguna situación So if you are going through this situation, que está afectando tu vida espiritual, that is affecting your spiritual life, acércate a Dios, te está esperando. come to God. He's waiting for you. Si te sientes solo, Él está ahí esperándote If you're lonely, He is there to waiting for you, para abrazarte, para ser como un padre. to hug you, to be a father for you. Hay que hacer como un trasplante, una operación de trasplante de corazón. It's like a heart surgery transplant. Se quita el corazón endurecido, orgulloso, testarudo. You remove that pride heart, Orgulloso y testarudo. Y se pone un corazón nuevo, suave, tierno, and you put a new heart, soft, que pueda volverse humilde fácilmente. that can be humble. En este corazón es el que va a habitar el sublime. Where in this heart, where the Almighty God will dwell, Aquel cuyo nombre es santo, santo, santo. the holy, holy, holy name. Israel es el pueblo prometido de Dios. Israel is the people of God, Y podemos ver cómo Él exhorta a su pueblo una y otra vez. and we can see how He exhorts His people one time and Y en los another time. últimos versículos sigue mostrando la misericordia y se los ilustra en dos opciones. Pongan atención. And in the last verses, we read about this. Punto número 4, Isaías 57 al 19. 57, 19 through 21.4. Llevando palabras de alabanza a sus labios, que tengan paz abundante tanto cerca como lejos, dice el Señor que los sana. Creating the fruit of the lips, peace, peace to the far and to the near, says the Lord, and I will heal him. Paz para el que está lejos, dice. Peace to the far. ¿Quién se encontraba lejos en esa época? Who was far in that time? Israel. Israel. Para cada uno de nosotros debe ser de aliento esa frase, paz para el que está lejos. For all of us, it has to be that phrase, cheering, like peace for the far, Porque es en esa posición to the far. en la que nos encontramos muchas veces nosotros. Because it's in that position that sometimes we are. Estaba un día sentado viendo noticias One day was sit watching the news, y veo que en Tennessee and I see that in Tennessee, una mujer entra a un colegio y mata a 3 adultos y 3 niños. and a woman come to a school and kill 3 adults and 3 kids. Y acababa de ir a dejar a mis hijos al colegio. And Lejos. I just put my kids in the school. Luego me preguntaba, ¿cómo puedo vivir con esa paz en mi corazón Then I asked, how can I live with that peace in my heart, teniendo eso en mente having, todos los días? having that in mind every day? Y entendí que la única forma de poder tener paz era a través de la dependencia completa de Cristo. And I understood that the only way is having complete dependence on God, on Christ. ¿Qué quiere decir esto? Yo le entrego mis hijos a Dios That means that I put my kids onto Co- God's hands, confiando en que Él los va a cuidar mucho mejor de lo que yo los cuido. trusting that He will care of them better than I do. De lo contrario, llevamos una vida llena de dudas, de frustración. On the other side, we'd have a life that is frustration and doubts. ¿Saben algo? Dios es nuestra paz en momentos de angustia. God is our peace in struggling times. Pero acá Israel se encontraba lejos But Israel was far. y Dios hará que este pueblo se arrepienta y reconozca a Jesucristo And God will make these people repent and recognize Him para que ellos puedan ver la paz que solamente Dios puede dar. so they can see peace that only God can give. No sé si han notado que cada vez que un político se está postulando a algún cargo, I don't know if when a politician is being a candidate, presidente, senador o el cargo que sea, yeah, president, senator,
whatever. siempre prometen paz y seguridad. They always promise peace and safety, Y nunca lo logran porque solamente esa paz y seguridad la encontramos en Dios. but they never accomplish that because that peace we only find in God. Vivimos en un mundo perverso We live in a perverse world donde lo vemos hoy en día que todo ha cambiado. La gente de lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. people to the good, to the evil, they say it's good, and to the good, they say evil. Y esa paz y seguridad que prometen está totalmente distorsionada And that peace that they promise a lo que la palabra de Dios nos muestra. is not what the Word of God shows us. Versículo 20. Verse 20. Pero los que aún me rechazan son como el mar agitado que nunca está tranquilo, sino que continuamente revuelve el lodo y la tierra. But the wicked are like the tossing sea, for it cannot be quiet, and its water toss up mire and dirt. Y siempre en las iglesias se habla del Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios bondadoso. And churches always talk about the God of love, the God of mercy, Y olvidamos completamente que tenemos un Dios celoso también, but sometimes we forget that we have a God, the God that is jealous, que detesta el pecado, that hates sin, un Dios que es 3 veces santo, the God that is 3 times holy, y que si entendemos la definición de santo, that we understand the definition of que holy, es apartado del pecado, that is put apart from sin, entonces podemos ver un Dios de ira, and so we can see a God that is angry. y es así como podemos ver en este versículo un Dios justo. And in this verse, we can see a God that is judge. Pero impresionante cómo Dios nos ofrece aún misericordia. But it's amazing how God offers us mercy. Y somos nosotros los que no queremos tomarla. But it's us that we don't want to get that. Una persona malvada no puede encontrar descanso, no puede encontrar paz. An evil person cannot find peace or rest. Fíjense cómo concluye el versículo 21. Please, verse 21, how it concludes. No hay paz para el perverso, dice mi Dios. There is no peace, says my God, for the wicked. O como lo dice la Reina Valera en 1960, no hay paz para los impíos. A diferencia de los que vuelven a Dios, Different to those that come to God, los impíos, los perversos, The no wicked. tienen esa paz. the wicked don't have that peace, cannot experience that peace. Si el mundo pudiera tener hoy paz If the world today can have peace sin Dios, without God, entonces habría una contradicción en su palabra. so there would be a contradiction in His word, Y nadie puede contradecir la palabra. and we cannot say something wrong about the word of God. El impío, el perverso, como dice el versículo, no puede disfrutar de la paz de este mundo. The wicked, as verse says, cannot experience Y eso peace, es una realidad de nuestro tiempo. and it's a reality in our time. Y Dios lo dijo, el perverso no va a tener paz. And God said, the wicked will not have peace. Y mientras nosotros sigamos en pecado, And while we continue in sin, vamos a ser como ese mar tempestuoso we're going to be like that sea, that ocean, lleno de agitación y lleno de basura. full of movement, and Mientras sigamos en pecado, while we continue in sin, simplemente no estaremos en comunión con Dios. we won't be in communion with God. Y por lo tanto no habrá paz en nuestra conciencia. So therefore, there won't be peace in our conscience. Vamos a inclinar nuestro rostro. Let's pray. Y los voy a invitar a que examinen su vida And I want invite you to examine your heart y puedan responder esta pregunta. and can answer this question. ¿Qué cosas hacen que nuestro caminar sea intransitable? What obstacles make our path unwalkable? Y muchas veces el dinero, nuestro orgullo, la familia, los videojuegos, Maybe pride, money, family, video games, una infinidad de cosas que hacen que nuestro camino sea intransitable. an endless way that makes our way unwalkable. Pero muchas veces la incredulidad, Sometimes incredulity, simplemente el no creer en Dios. just not believing God. Si decimos de nuestra boca que creemos en Dios, pero nuestro corazón no dice lo mismo, If we say that we believe in God, but
we really don't. Quizás pensamos que somos, pero en realidad no somos. Maybe we think we are, but we are not. Debemos entender que la condición que nos encontramos ahora, We need to understand that the condition that we are right now, quizás bien económicamente, físicamente, we are in good condition, physical condition, economic condition. es solo por la gracia de Dios. You know that is only for the grace of God. La mayor parte de los tropiezos están en nosotros mismos. Most of our struggles are in ourselves. Y son aquellas cosas que desde que comenzamos a caminar con Dios, Are those things that since we start walking with God, Él nos dijo, He told us, quiten esos obstáculos de Re- sus caminos. remove those obstacles from your path. Y entre más tarde se demoren en quitar esos tropiezos, And the more you take to remove those obstacles, más duro va a ser el tropezón. the worse will be the fall. Pero hay una esperanza. But there is hope. Y en este nuevo año que comienza, And in this new year, dile a tu corazón que necesitas reencaminar tu tell, vida. tell your heart that you need to come to the way again. Que necesitas volver al camino correcto. Come to the correct path again. Que necesitas limpiar tu vida Then you need to cleanse your life para llegar a tener la reconciliación con Dios, to have reconciliation with vivir God, con paz live with peace, y tener la seguridad que solamente Dios puede dar. and have that security that only God can give. Amén. Amen.